El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con nuestras entrevistas de la jornada del día de hoy y hablemos precisamente sobre las estrategias digitales. A propósito de estas elecciones de 2021, ¿existe en realidad, hubo estrategias digitales en los diferentes postulantes a las dignidades que se van a elegir el 7 de febrero? Para hablar sobre este tema estamos ya con Francisca Luengo. Ella es directora de la Maestría de Dirección de Comunicación de la UDLA, de la Universidad de las Américas. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, iniciemos preguntándole precisamente esto. ¿Se evidencia en realidad una estrategia digital en las diferentes campañas o todo se ve como ahí sin estrategia? Bueno, sí, creo que es evidente que hay acciones concretas que cada uno de los candidatos en las diferentes redes han implementado con el objetivo de llegar, obviamente, a los posibles electores, a llegar a estas personas que quieren que se adhieran a su propuesta, a su campaña, ¿no? Ahora, esa es la pregunta. ¿Realmente es evidente algún tipo de estrategia planificada, no solamente en cuanto a lo que digo, sino a quiénes quiero llegar, a cómo lo digo y efectivamente, además, a cuánta incidencia pueda tener eso en los resultados, ¿no? Y ahí yo creo que hay un gran vacío. Se evidencia en muchos de los casos que la mayoría de candidatos lo que han hecho es de alguna manera adaptarse a esta campaña tan sui generis que ha estado marcada por la pandemia y en donde las redes han tomado muchísima fuerza. Entonces, quizá muchos de ellos creen que lo importante es estar en ese espacio y no importa cómo se esté, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos que hay algunos errores, por ejemplo, en la imagen que tiene el candidato generalmente versus la que está proyectando, ¿no es cierto? Muchas veces se está pensando que si en esta red se baila, pues entonces bailo, si en esta red se hace video, hago el video, y se está pensando que con generar esto, de alguna forma hay un contenido válido, hay un contenido que le va a permitir conectar con este electorado. Yo creo que de alguna forma se ve una subestimación de este electorado, porque si bien es cierto, muchas personas pueden ver estos contenidos e incluso compartirlos, viralizarlos, no necesariamente la viralización implica que haya una adhesión a una propuesta, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con unas tendencias en donde incluso pueden haber intenciones de burla en torno a lo que esos candidatos están proyectando y por qué yo lo comparto en mis redes. Ahora, quisiera precisamente enfocarnos en este punto, el tema de la burla, de esta viralización que no precisamente se puede traducir en votos. Realmente vemos, por ejemplo, el fenómeno del candidato de la izquierda democrática, de Javier Hervás, que ha llegado de cierta forma a posicionarse en un público joven que no tenía mucho conocimiento de su existencia, pero que de una u otra forma logra cierto reconocimiento, ¿no? O sea, vemos que muchachos jovencitos ya lo tienen mapeado. De cierta forma esto apoya, es positivo, aunque sea también de determinadas maneras por burla, por chiste, por todas estos modos hasta cómicos por los que se ha destacado el candidato, sobre todo en la red TikTok, que es en la que más se ha movido, le dicen por ahí el TikToker incluso. Y bueno, en ese sentido hay que ver, ¿no es cierto?, que para muchos candidatos que hasta cierto punto eran desconocidos completamente en el ámbito político, el poder darse a conocer de la manera que sea a través de redes, de alguna manera termina siendo para ellos una ganancia, ¿no? Hay candidatos que le han apostado, como en el caso que usted menciona, a esta red TikTok, justamente la intención de conectar con los millennials, que son quienes sobre todo están en esta red, ¿no? Ahora, habría que analizar también que dentro de lo que se propone, muchas veces están las acciones, está el tema de que si en esta red se hace un video, hago el video, pero también habría que ver, ¿no es cierto? Y en eso yo creo que ha habido algunas falencias en relación a los contenidos que yo doy en estos espacios y qué tanto estoy conectando. Yo creo que algunos candidatos, como el caso que usted menciona, justamente están aprovechando este espacio y también están abordando ciertos temas que son de interés
de ese segmento de la población y de ese potencial segmento de votantes. Entonces, en algunos casos creo que se evidencia un poco más este manejo de contenidos, de esta intención atrás de los contenidos, de dar a conocer también ciertos elementos del plan de campaña, del plan de lo que se propone, ¿no? Pero en otros casos es evidente que esto no es así. Entonces, yo creería que estar en redes sociales, hacer campaña en este espacio, sobre todo en este periodo y marcados por la pandemia y con las restricciones de presencialidad que hay, es importante para los candidatos, es importante también para nosotros como electores o posibles electores, para poder llegar, para poder analizar lo que está ocurriendo, pero no creo que hay que perderse y creer que solo en las redes sociales se ganan las elecciones, ¿no? Las redes sociales nos permiten medir el clima de opinión, quizá ciertas tendencias, pero no todos estamos en las redes sociales o no todos estamos en esos espacios con intereses de conocer a candidatos, ni mucho menos. Entonces sí creo que elecciones pasadas nos han dejado esa lección. No necesariamente lo que pasa en redes es lo que termina pasando al final en las urnas, y eso también los candidatos deben tenerlo claro. Ahora, precisamente quisiera preguntarle cómo se llega a este votante joven, porque acababa usted de decirnos, muchos no estamos en las redes sociales con el interés de conocer a los candidatos, y es más, se dio un fenómeno, los jóvenes vieron que, por ejemplo, en redes como Facebook, y empezaron a ingresar el tema de los políticos, la política empezó a meterse en Facebook, después empezó a meterse también a Instagram. Entonces, de cierta forma, los jóvenes vieron en TikTok una salida y buscaron un espacio donde no ingresen, pero ya llegas incluso a esa red. ¿Cómo llegas a este votante sin invadir sus espacios y que no te resulte contraproducente? Creo que esa ha sido la apuesta de algunos candidatos, llegar tratando de conectar. Entonces, quizás si es que llego solamente con mi propuesta de campaña, el votante eventualmente puede sentir lo mismo, ¿no? Me han invadido este espacio también con estas propuestas que quizá no son necesariamente de mi interés. Entonces, en ese esfuerzo, creo yo, muchos de los candidatos dicen, no, además de llegar con propuestas, voy a llegar con este video que me permita acercarme, que me permita quizá proyectarme de una manera más jovial. Sin embargo, yo creo que los electores, y en este caso los electores jóvenes, no hay que subestimarles, ¿no? Entonces ellos, de alguna manera, en casos nuevos, de candidatos nuevos, quizá pueden ver ahí una proyección un poco más coherente entre lo que el candidato es y cómo se muestra en estos espacios y lo que quiere hacer. Pero quizá en otros casos en donde tenemos ya personas que han estado mucho tiempo en el campo político, en el ámbito político ecuatoriano, cuesta ver este cambio y creer que es de alguna manera coherente, ¿no? Auténtico. Entonces, verle a este candidato bailando, a otro candidato bailando, no en todos los casos la mirada sobre eso que estamos recibiendo va a ser la misma, ¿no? Ahora, algo súper importante también es que los candidatos, sobre todo en una campaña tan sui generis como esta, no han tenido que priorizar las redes sociales porque los datos nos muestran que hay más de 3.8 millones de usuarios conectados a redes sociales, ¿no? Conectados a Internet, y que una persona puede pasar hasta 6 horas de su día conectado a Internet. Entonces, es un espacio que no se puede desaprovechar, pero sí es lamentable que en algunos casos, en la mayoría, no se evidencie una estrategia completa, integral, profesional incluso, en cuanto a lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, y se crea que solo por estar en redes ya se está logrando necesariamente algo, ¿no? Cuando finalmente estos fenómenos de viralización de contenidos no tienen que ver necesariamente con intereses políticos genuinos de la gente que ve estos contenidos, incluso que los comparte. Ahora, en el tema ya de la estrategia comunicacional, muchos candidatos han optado precisamente por todas estas redes, Facebook, TikTok, Instagram. ¿Cómo manejarlo adecuadamente con los diferentes candidatos? Porque para que no se vea una falta de autenticidad, hay pues diferentes postulantes que pues se prestan para esto, pero hay otras imágenes de políticos que no deberían entrar. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? ¿Cómo también hacer un análisis? Yo creo
creo que ahí tiene que ver mucho desde la estrategia comunicacional, lo que nosotros queremos proyectar, a quienes queremos llegar. Entender que hoy más que nunca el medio es del mensaje, entonces el canal, la red que yo elija, tiene ciertos formatos a los que yo debo adherirme o necesito adherirme si quiero lograr éxito en este espacio, ¿no? Pero eso no necesariamente implica que me puedo adherir simplemente en cuanto a formato y no pensar en contenidos. Entonces yo creo que puede ser hasta cierto punto válido que todos los candidatos, o la mayoría de ellos, quieran estar en estas redes, ¿no? Pero no puedo pretender que lo mismo que hago fuera de línea funcione en estos espacios o lo mismo que hago en una red me funcione en otra. Entonces, sí creo que hay que hacer un trabajo más a profundidad en contenidos, en cómo quiero llegar, qué quiero decir, ¿no es cierto? También nos enfrentamos a un electorado que está bastante desgastado, afectado por una crisis muy complicada, ¿no? Entonces, de repente también estos intentos por generar contenido, entre comillas, nuevo o novedoso, tienen que ver justamente con eso, ¿no? Ya quizá la gente y sobre todo los jóvenes están sumamente cansados de las mismas propuestas y de la misma forma de expresar esas propuestas. Entonces, ¿cómo puedo llegar al electorado? Ahora, creo que no hay que subestimar, creo que de todas maneras para muchos candidatos haber logrado o lograr cierta incidencia en redes ya representa para ellos una ganancia, porque más allá de que tengan o no oportunidades dentro de esta contienda electoral específicamente, logran dentro de la arena política potenciarse quizá más a futuro, ¿no? Entonces vemos que construyen de acuerdo al perfil imagen de cada candidato esto se está dando. Y se van posicionando entonces en este segmento joven para el futuro. Puede ser, yo creo que esa es la gran apuesta, ¿no es cierto? Quizá hoy día no gano o quizá, no sé, no tengo tantas posibilidades como otros candidatos quizá, pero me voy posicionando hacia el futuro y voy tratando de renovar estos contenidos, que hoy en día es súper difícil porque somos ya electores que hemos vivido algunos procesos, entonces llegar o conectar con ese elector no es fácil. Sin embargo, hay que tener ojo porque de alguna manera esto, así como puede llegar a potenciar a ciertos candidatos dependiendo de cómo lo manejen, también puede llegar a afectarles. Para mucha gente, la lectura que hay alrededor de estos candidatos es una lectura de burla, ¿no? Una lectura de falta, de que, digamos, si tenía algún tipo de respeto por ese candidato, quizá más bien lo que está haciendo en ciertas redes hace que ese respeto se pierda, porque no lo veo como un candidato serio, quizá, y justamente creo que es porque no coincide la imagen con lo que está proyectando. Ahí hay una coherencia en estrategia de campaña política y específicamente una estrategia en campaña comunicacional o estrategias comunicacionales. Muchas gracias por su tiempo, por este diálogo también, Francisca. Muchísimas gracias a usted, hasta luego. 7:59 a.m. Estábamos dialogando con Francisca Luengo, directora de la Maestría de Dirección de Comunicación de la UDLA, hablando precisamente sobre las estrategias digitales para las elecciones del próximo 7 de febrero.